10:12, nos metemos con esta sintonía en nuestra sección de misterio. Juanca Romero Asmen, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, de primavera. Y que sepas, Miguel Ángel, que yo soy de los tuyos. Tus gustos musicales encajan concretamente con los míos, que te estaba escuchando esta mañana y son exactos. Yo yo por Perales, vamos, mis vecinos, a las 8 de la mañana yo le meto Perales a toda mecha. Al final voy a tener unos gustos musicales que son universales, ¿no? Sí, y que tienen un montón de seguidores. Y que me pongo a Iglesias, cantarlas en Perales, casa. Camilo Sesto, Roberto Carlos, Serrat, Sabina, en fin. O sea que Juanca, a ti Julio Iglesias te va, ¿no? Pero me encanta, la canción de Quijote yo la he cogido para introducir programas y me encanta. En fin, pues aunque no lo parezca, vamos a hablar de misterios. Sí. De misterios y además... bueno, yo no sé si esto es misterio y miedo, solo misterio, porque vamos a hablar de cementerios. Sí, los cementerios más curiosos del mundo, ¿no? Y además, también a petición la semana pasada, ya recordamos el WhatsApp, el 677-926015, por el que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes también, hasta sus experiencias, para que Juanca las vaya ahí aglutinando y luego las vaya hasta investigando o comentando aquí en directo en semanas posteriores. Y es que ayer, el viernes pasado, hacíamos precisamente un comentario sobre un cementerio, hablaba una oyente, nos ubicaba un cementerio, sí, en el Sobradillo, y le propusimos a Juanca, haz un viaje por el mundo con los cementerios curiosos. Oye, ¿llegaste a visitarlo? Todavía no, porque no me ha cuadrado, pero me va a cuadrar. Es más, lo tengo, fíjate que no lo he olvidado, lo tengo presente, ¿no? Decías tú miedo, misterio. Claro, porque los cementerios son espacios... Es la visión cultural que tenemos de ese espacio, vinculado evidentemente a la muerte. El cementerio está estrechamente vinculado con la muerte, pero adelantábamos el otro día que también tiene una visión cultural de extrañezas, de curiosidades, de leyendas que pueden ser interesantes y nos ayudan a entender ese entorno de una manera distinta, o por lo menos a suavizar el concepto que tenemos de lo que es un cementerio, ¿no? ¿Por qué llamamos al cementerio cementerio? ¿Por qué donde enterramos a la gente lo llamamos cementerio? Bueno, esto claro, como casi todo viene de los antiguos, ¿no? Nos tendríamos que ir a un vocablo griego, que no sé si siempre lo digo mal, pero es algo así como koimeterion o algo así, ¿no? Si lo deletreo es koimeterion. Esto significaba dormitorio, ¿vale? Bueno, pues... La creencia popular, sobre todo la creencia cristiana, dice que en el cementerio los cuerpos dormían, ¿vale? Por aquello de dormitorio, y fue variando hasta que se quedó con ese concepto de cementerio, lugar de dormir, donde dormían las almas hasta el momento de la resurrección, siempre con las creencias cristianas. ¿Y es lo mismo un cementerio que un camposanto? Técnicamente son lo mismo. Técnicamente, digamos, pero luego volvemos, la visión cultural y la visión de la Iglesia influye. Digamos que todos los camposantos son cementerios, pero no todos los cementerios son camposantos, porque puede haber lugar donde haya enterramiento que no estén cristianizados, que no estén bajo el paraguas o el amparo de la Iglesia católica. Por lo tanto, todos los camposantos sí son cementerios, todos los cementerios no lo serían, aunque nos referimos a los dos como una misma cosa, ¿no? Y Juanca, ¿qué clasificación podríamos hacer de cementerio? Porque me imagino que existirán distintos tipos, ¿no? A simple vista, pues tú puedes ver uno de nichos, otro en el que sí que se ven incluso otro tipo de construcciones, sí, más de mausoleos. Fíjate que esa es una pregunta que hice una vez en una charla que di. Más que responderla yo, le pregunté a la gente, ¿cuántos tipos de cementerio hay? Y hubo una señora muy graciosa de aquí, de La Victoria, no olvido, ¿no? Que me decía, los bonitos y los chungos. Me decía la señora, ¿no? Una clasificación muy simple. En realidad estaríamos hablando de algo diferente. Estaríamos hablando de, por ejemplo, cementerios municipales, que aquí están muy extendidos, bajo el amparo, protección, digamos, cuidado, mantenimiento de los ayuntamientos. Hay cementerios privados. Tenemos cementerios religiosos no católicos, protestantes, lo que llamamos el cementerio inglés, por ejemplo, ¿no? Cristianos, es más extendido, es más, los cristianos y los municipales aquí están unidos. Y luego tenemos cosas que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, los jardines del recuerdo, donde se ponen cenizas y se planta un árbol, por ejemplo, ¿no? Que esto está muy de moda, y ahí pues de alguna manera ves crecer el árbol manteniendo el recuerdo de tu difunto, o los cementerios acuáticos. Hoy conoceremos algunos que hay por el mundo. En fin, hay un montón, ¿no? Cementerios históricos donde ya no se entierra a nadie, pero se le ha dado un enfoque museístico, etcétera. Hay muchísimo. Como siempre sacamos el mapa y creo que hoy está claro por dónde empezamos.
Pues tú empieza por donde quieras. Yo diría que empezaría por América. ¿Por qué? Porque en América, como continente, tiene una multiculturalidad brutal, y dentro de América yo empezaría por México. México y su relación con la muerte, yo creo que para todo el mundo le va a sonar, ¿no? La famosa Catrina, el Día de Todos los Santos, donde la gente va a poner muchas flores, velas y a comer sobre las lápidas. Bueno, este tipo de visión cultural en México está muy acentuada, y ahí, por ejemplo, claro, todos los cementerios tienen cosas que contar. Yo me quedaría con un primero, que sería el cementerio de Chamula. El cementerio de Chamula tiene una conexión muy interesante con las cruces. Es muy fácil saber quién está ahí solo viendo las cruces. ¿Por qué? Si ves cruces negras, hay un adulto enterrado. O sea, los adultos solo pueden ser, digamos, adornados, si se me permite decirlo, que igual es un poco bestia, con cruces negras. Si son verdes y celestes, estas dos tonalidades son jóvenes. Y si lo que encontramos son cruces blancas, lo deducimos, porque aquí eso sí hay una influencia, son cruces para niños. Entonces, cuando tú ves ese cementerio, impacta ver ese contraste en 3 colores, ¿no? Es una cosa muy curiosa, muy llamativa, ¿no? ¿Es verdad que en México hay un cementerio conocido como Puente al Paraíso? Este es rarísimo, ¿no? Puente al Paraíso. Sí, hombre, un poco desde la visión cristiana se puede sobreentender, pero se le llama así, primero porque está en un cerro, impacta, ¿no? Ver dónde está, y luego porque hay en el interior una espiral que tiene 365 nichos. El número pues ya nos hace ver cada día del año, ¿no? Y cada nicho verticalmente están colocados de forma espiral los 365 días, y de alguna manera representa, de una forma alegórica, pues esa ascensión al cielo o al paraíso, los que le toquen ir ahí, que no es mi caso. ¿A los chilenos van al paraíso o se quedan contigo? Los chilenos, hay unos que van al paraíso y hay otros, de los que tengo constancia, nunca llegaron al paraíso, se quedaron por el camino, incluso bajaron, ¿no? Conozco un poco de todo. Pero es verdad que en el Cementerio General de Chile, que impresiona, está como muy delimitado todo, ¿no? Zonas zonas para, y hay una zona que es la zona de las personas célebres, por decirlo de algún modo, y luego hay otra muy cerca que es el memorial de los detenidos o de los desaparecidos en Chile, que sabemos que tuvo una etapa bastante complicada, ¿no? Bueno, en esa zona de los desaparecidos se dice que se ven de forma constante escenas de seres espectrales rondando solo exclusivamente ese memorial de los detenidos por la represión, ¿no? Ya sabemos que la asociación de ideas que hace la gente es pues, que son las almas de aquellos que fueron castigados por el régimen, ¿no? Nos vamos a Brasil. ¿Por qué se dice, Juanga, que el cementerio de São João Batista es un cementerio 2.0? Esto está guay, esto está guay. Bueno, a ver, voy a quedar de raro, ya lo suelo quedar hoy especialmente. Lo de 2.0 es porque hay miles de tumbas, yo diría que están hacinadas, algunas una sobre otra, es un disparate, y hay tantas que lo que han hecho es colocarle, no a todas, a la mayoría ya, un código QR. O sea, la tumba tiene un código QR, tú vas por allí, pasas el QR y te da la información del fallecido, ¿vale? Con lo cual, no, pero espérate, no solo eso, es que tú entras al Google Street View, ¿vale? A la aplicación esta de ver las calles de Google, y puedes hacer un recorrido por dentro del cementerio. O sea, es brutal. Por eso digo que es 2.0, ¿no? Es decir, que tú tengas la info del muerto. Pero esto se hace porque hay tantos y están tan mezclados que de alguna manera, oye, que aquí estoy yo. Sí, recuérdame con tu QR. ¿Contacto con el más allá? Contacto con el más allá. Bueno, yo entiendo, a veces damos cosas por sentadas que no todo el mundo tiene por qué saber. El QR es ese código cuadradito que ya nos pone todo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Nos está oyendo Yayi, que es la oyente que te recomendó que visitaras el cementerio que estábamos hablando. Yayi, que no te olvido. Dice, no te olvides, no dejes de ir. Vámonos a Perú. En Perú hay un cementerio que dice que es un sitio maldito. Sí, este es el cementerio Matías Maestro, ¿no?
Se dice que es maldito porque un trabajador murió el día anterior a la inauguración del museo, del cementerio, es el concepto que tengo yo de cementerio. Murió el día anterior a inaugurarlo, pero se ocultó el hecho para no parar la inauguración, ¿no? Se dice que aquello marcó un antes y un después en el lugar, y allí hay una tumba de una santera popular, que se ha convertido en un sitio predilecto para brujos y chamanes de la zona, y que se dice que el trabajador fallecido ronda por allí porque estos chamanes no lo dejan descansar, se ha convertido precisamente por eso en un lugar maldito, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, a lo mejor a priori cementerio Estados Unidos, algunos se puede ir al cementerio de Arlington, ¿no? Ver esas filas de lápidas una tras la otra, esa historia lógicamente militar de Estados Unidos, la guerra de secesión, pero ¿dónde nos quieres ubicar tú, Juanca? Claro, vamos a darle... hay que decir a los oyentes que yo creo que ya lo he dicho, cementerio tiene una historia, y claro, Estados Unidos es inmenso. Escoger uno es como meter una mano ahí en una bolsa a ver qué bola sale, ¿no? Y de algún modo yo me iría a Chicago, porque allí está el cementerio de la Resurrección, y en ese cementerio, más que lo que hay dentro del cementerio, es lo que hay fuera. Y es que en los alrededores de los cementerios la tienen bautizada, incluso la llaman Mary. Mary hace autostop. Mary tiene apariencia humana, lógicamente, si no tú no le paras, ¿no? Salvo que seas una persona un poco especial. Algo pasa con Mary. Algo pasa con Mary. Pues lo que pasa es que la recogen en el coche y siempre pide bajarse, ¿dónde? En la puerta del cementerio. Y ahí se desvanece. Es decir, Mary quiere volver, sale de excursión y vuelve al cementerio pues cuando le toca, ¿no? Porque tiene toque de queda. ¿Y eso de que nos tenemos que poner bombona de oxígeno para ver alguno? Claro, antes lo decíamos, ¿no? Me gusta porque hacemos un recorrido flip-flap, ¿no? De pequeños detalles, cápsulas de estos cementerios. En Estados Unidos hay un cementerio muy popular bajo el agua. Es un arrecife artificial, el más grande del mundo. Y deben saber que este cementerio submarino está creado a partir de las cenizas de cremaciones humanas mezcladas con cemento. Es decir, el arrecife son fallecidos. Y pues yo sé que suena morboso, de hecho lo es, pero hay gente que va a depositar allí las cenizas de sus fallecidos sabiendo que aquello está hecho con cenizas y cemento, debajo del agua. A los que les gusta hacer submarinismo, buceo, pues nada, tienen una excursión extra. Pues no sé, yo Gabo, no sé si bajaría ahí, ¿no? Bueno, sí. Yo no, porque ves, en este caso pero ya si tú dices que visitas todos los cementerios del mundo, pero ¿y este no por qué? Porque no tienen una clave histórica, no tiene... será difícil que yo ahí encuentre algo que a mí me llame la atención, ¿no? ¿En qué cementerio, Juanca, se dicen que se escuchan los gritos de las brujas? El cementerio de Howard Street. A la gente le va a sonar, si yo digo Salem, ¿no? Las brujas de Salem. Bueno, pues en ese pueblo que se hizo famoso por esa cacería de brujas, hay un cementerio justo allí, y se supone que el fantasma de un hombre torturado hasta la muerte merodea por esa zona y se escuchan gritos desgarrados, dicen que de brujas, ¿no? A mí me da igual de quién solo grito, ya el hecho de que se escuchen gritos en un cementerio es bastante siniestro. Por cierto, siempre se han dicho que salen fantasmas de los cementerios. La iconografía es la de salir los fantasmas de las tumbas, desde que somos pequeñitos, ¿verdad? Sepan que esto es real, esto ocurre, o ocurría antes, ¿no? Cuando se hacía más enterramientos en tierra, y era que la gente lo que veía salir extrañas luces y gases de las tumbas, y decían los fantasmas, sin saber que tiene una explicación química, y es que cuando los cuerpos se descomponen, emanan unos gases, unos vapores, que son los fuegos fatuos, ¿no? Y eso eran los fantasmas de toda la vida, ¿no? Y toda la muerte en este caso. Juanca, vamos a cruzar el Atlántico, vamos a ir hasta África. De hecho, lo estaba apuntando un oyente. Pregúntale por la ciudad de los muertos del Cairo, Carafa. Brutal. Yo he estado, tengo que decir que es impresionante. Es impresionante. Bueno, lo habrás visto porque estamos hablando de más de 6 kilómetros de largo, 6 kilómetros y medio de largo el cementerio. Bueno, el cementerio, la ciudad de los muertos, porque digamos que la gente vive y trabaja entre nichos y panteones. Es más, algunos viven dentro de los propios panteones. En algunos casos es por no alejarse de su familiar difunto y en otros casos por una cuestión de dinero, de vivir. Es decir, ¿quién quiere vivir entre muertos? Nadie, pues eso es barato. Y estamos hablando de 6 kilómetros y pico de largo, de gente donde tú entras y ves el hall de una casa aquí en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, allí, pues el hall es la entrada a un panteón y llama muchísimo la atención cómo lo han normalizado, ¿no?
Sí, se ve incluso hasta los niños jugando a fútbol en las calles, entre panteones, entre esos mausoleos, sí. Muy curioso. Juanca, ¿eso del cementerio extraterrestre? Mi relación con los extraterrestres es bastante dura porque me cuesta filtrar mucho de lo que se cuenta, ¿no? Soy bastante escéptico en esto. Que tú dices que es el tema del misterio que menos te interesa. Me interesa porque es el más contaminado y además con muchos intereses en medios que me superan. Es decir, conozco el tema, pero me interesa poco el tema extraterrestre, ¿no? Es curioso, pero no. Sin embargo, en Ruanda se dice que hay un cementerio extraterrestre y esto lo vamos a entrecomillar porque se hallaron 40 tumbas comunales que guardaban casi 200 cuerpos. Estos cuerpos eran de en torno a 2 metros de altura, con las cabezas muy largas y sin tener rasgos de boca, ojos o nariz. Imagínate la imagen esa, ¿no? Y aquello fue interpretado por algunos, yo no sé si con intereses o no, como extraterrestres, ¿no? Lo cual no lo eran seres pues extraños. Sí es verdad que el hecho de que no aparezcan rastros de boca, ojos o nariz incomoda mucho a la hora de que la ciencia lo explique. Pero la tiene, ¿no? Habla de malformaciones, de una especie realmente alta para la media en aquel lugar. Y se le llama el cementerio extraterrestre simplemente por eso, ¿no? Otro país africano, Zimbabue. Aquí hay un cementerio que es conocido por los casos de apariciones. En Harare, el Green Forest. Bueno, allí plantan un árbol con cada fallecido. Esto es brutal porque en un entorno más o menos desértico o semidesértico, de sabana, hay zonas claras, zonas con vegetación, lo que hacen es plantar con cada fallecido un árbol, allí donde consideran. Con lo cual esto ha contribuido brutalmente a la reforestación del lugar. Y es un lugar impresionantemente bello, digamos que es como un renacer del fallecido, pero es un renacer del territorio, ¿no? Se dicen que allí, con cada árbol, aparece el alma, el ser espectral del difunto bajo el árbol que le representa y es el encargado de protegerlo y cuidarlo, ¿no? Entonces, culturalmente es una cosa muy bonita y visualmente, ya te digo, ha servido para reforestar esa zona de Harare. Fíjate que me llama mucho la atención esto, ¿no? Que con cada persona un árbol. Un árbol. Tiene que ser espectacular. Es que es muy bonito eso. Si lo piensas, además muy higiénico también. Hablando de sitios bonitos, Japón, vamos a cruzar, vamos hasta Asia. En un país que tiene tantas tradiciones ancestrales, seguro que tiene que haber cementerios llamativos. Todos. Bueno, allí hay algunos que es brutal, que parecen, que impresiona cuando lo ves, como que te sientes diminuto, ¿no? Pero hay uno, el cementerio de Okuno-in en Japón, esto tiene más de 200.000 tumbas, imagínense, ¿no? Pero la mayoría están corroídas, cubiertas por el musgo y del tiempo que llevan, ¿no? La escuela budista dice que allí no hay muertos, que lo que hay allí son espíritus esperando levantarse, ¿no? Pero hay una leyenda que cuenta que esto ya ocurrió, que esos espíritus de estas 200.000 tumbas ya se han levantado, ¿no? Y que pululan por el lugar. Y es un lugar visualmente también impresionante, ¿no? 200.000 tumbas de almas levantadas, ¿no? La India. La India tiene, claro, la India todavía se sigue haciendo, ¿no? Las cremaciones en las orillas de los ríos, aunque no permiten lanzarlos a los ríos ya, porque el Ganges estaba y está altamente contaminado. El Ganges, metes el dedo así, se te queda verde fluorescente, ¿no? En gran parte del Ganges. Pero... Iba a decir, mira, ¿qué vas a decir? ¿De mis primos? Aquí? No, pero lo sabes, ¿no? Culturalmente es brutal, lo he dicho, pero el Ganges necesitaba parar ciertas cosas, ¿no? En Ahmedabad, creo que lo he dicho bien, o Ahmedabad, está construido esta localidad sobre un cementerio, ¿no? Y lo curioso es que allí hay una cafetería con el mismo nombre, que tú entras a la cafetería y la cafetería está construida sobre el cementerio. Entonces tú te tomas un cafecito ahí al lado de los ataúdes. Es decir, el lugar en realidad no es aterrador. Yo diría que es una experiencia tétrica, que no es aterradora. Ahora, ¿ves? Ahí yo no voy. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad? Pero bueno, ahí el café está de muerte, hombre. Fueron muchos más motivos para no ir. ¿Seguimos en Asia, Juanca, o saltamos a Europa? A donde tú quieras. ¿Donde tú quieras? Bueno, pues si quieres nos vamos a Europa. Vámonos a Europa, nos vamos a Rumanía. Vámonos a Rumanía, mira. Allí hay un lugar que se conoce como el Cementerio de la Alegría. Es impresionante. Invito a los oyentes a que busquen en internet Rumanía, Cementerio de la Alegría, porque en Zapanta hay un pequeño pueblo
o es un pequeño pueblo, que todas las lápidas están pintadas con colores chillones. Todas las lápidas son de colores realmente radiactivos. Y hay unos versos en cada lápida en tono humorístico. Esto lo empezó un genio de la cultura y aquella tradición siguió, ¿no? Bueno, a veces no solo un texto humorístico, sino imágenes de caricatura que representan cómo vivió y cómo murió el habitante de esa tumba. Entonces, te puedes encontrar burradas, ¿no? Y algunas frases, yo tengo aquí apuntada una, hay una que dice: otra cosa amaba mucho más, sentarme en una mesa del bar, cerca de la mujer de otro. ¿No? Eso aparece en una lápida y dices tú, bueno, pues que se ve que este era un poco mujeriego y lo dejaron constar ahí en la lápida por escrito, ¿no? Pues es curioso encontrar simpatía y burla y cosas así en un camposanto, ¿no? El otro día nos hablabas del cementerio de Edimburgo cuando me decías que nos querías proponer este viaje y yo te decía, bueno, Juanca, una experiencia sobre uno de los cementerios de Edimburgo, no sé si será este. Te decía, en un intercambio que hicimos con el colegio, los compañeros de Escocia se iban a beber a los cementerios y se ponían ahí encima de las lápidas. No me digas que era uno de ellos. Es posible porque la tradición de esconderse a beber y a divertirse en los cementerios también la hemos tenido aquí en Tenerife hace muchos años. La gente se saltaba los muros, entre ellos el cementerio inglés de Puerto de la Cruz, para tomarse sus cositas ahí agazapados sin molestar a nadie, ¿no? Bueno, en realidad en Edimburgo todos los cementerios tienen historias, ¿no? El de Greyfriars, creo que lo digo bien, o Friars, tiene cientos de historias de fantasmas, se habla de que están embrujados, de que se escucha, incluso hay personas que dicen haber sido agredidas dentro, ¿no? Con leves lesiones, porque hay un espíritu en este cementerio llamado Bloody, que es el principal sospechoso de darle caña a la gente que entra, o sea, de sentirse golpeados, tirados por el pelo. Bueno, aquí entra ya otro tipo de lecturas en las que no me corresponde a mí porque yo no estudié nada clínico. ¿Por qué se hizo famoso un perro en el cementerio de Glasnevin, en Irlanda? Los cementerios y los perros, algunos gatos y los cementerios siempre han tenido esa conexión, ¿no? Hemos escuchado historias de cómo el perro va al cementerio a esperar por su amo, o incluso no a esperar por su amo, sino a esperar su día para reunirse con el amo, ¿no? En este cementerio concretamente, que hay un montón de cruces de estas tipo celta, ¿no? De piedra, con más de 1,5 millones de cuerpos en ese cementerio, hay unas que son, yo creo que de las más tiernas, ¿no? Como hay un perro que lo tienen ahí localizado, ya no sé si ha fallecido, la verdad, a estas alturas, pero no se movía a las 24 horas de la lápida del difunto, ¿no? Y la gente sabedora de eso le llevaba las comidas, lo tapaban, le ponían unas mantitas, vivía ahí junto al cementerio, ¿no? Juan, que la verdad que se nos van quedando muchos lugares, Francia, ¿no? Hablar de las catacumbas también, casi que quiero que cuentes por qué se dan las catacumbas, cuál es su explicación ligada a la iglesia. Bueno, en Francia, en las catacumbas de París, es brutal, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar los huesos de prácticamente 6 millones de personas, ¿eh? Esto se dice rapidísimo, ¿no? Y si esto no fuera suficientemente siniestro, que lo es... En Roma también tenemos catacumbas también, y claro, una práctica que... Pero en las de París nos vamos a encontrar esos caminos asfixiantes, laberínticos, perderse entre 6 millones, los huesos de 6 millones de personas ahí debajo es una sensación bastante fastidiosa. Es verdad que está muy bien guiado, muy bien señalizado, pero a poco que te despistes y tengas sugestión, te come completo, ¿eh? De París nos escribió un oyente y nos dice Esperanza y nos dice que en el cementerio, que es un cementerio espectacular, el de, no lo sé decir bien, Père Lachaise, sí, en París. El más bonito del mundo. Dice, además de tener personalidades importantes enterradas allí, como puede ser el gran Gustavo Adolfo Bécquer, es un cementerio con unos paseos impresionantes, bancos debajo de los árboles y que la gente se sienta allí incluso a leer. Está considerado el más bonito del mundo. Los jóvenes van allí, como aquí vamos al césped del campo o de no sé dónde, allí van los jóvenes y no los jóvenes. Todo el mundo a pasear, es plan de domingo, o quien va al Central Park, pues entran por allí, porque es precioso. No tienes el sentimiento de que estás en un cementerio. No, dice está bien, dice Esperanza, dice, allí hasta los fantasmas son felices. Sí, bueno, que sí, vamos, todo el mundo, es verdad, porque no tienes la noción de que estás en un cementerio. Y Juanca, ya para ir terminando, vamos a terminarlo en casa, en España, en Canarias, ¿qué nos encontramos? Bueno, en Canarias, como hay tantos, y no quiero que nadie diga, es que del mío no hablaste, yo sí me gustaría que nos quedásemos con un término que está muy extendido en Canarias, pero que poca gente sabe de dónde viene. La chercha. ¿Tú sabes lo que es la chercha? No. Bueno, tú eres un hombre estudiado,
estás diciendo que no por cortesía. He ido a alguna conferencia, Milán, ¿tú pero sabes ese lo que que es la no. chercha? Yo no. No. Como Pero se nota que yo no soy el estudiado, ¿no? Dice, tú eres un hombre estudiado. No, dice, tú también. Tú no tienes ni idea, Miguel Ángel. No, los dos son estudiados, Sí, por sí, eso sí. están aquí. Sí, pero no lo dijiste. No, en fin, se me escapó, es verdad. Bueno, la chercha, muchos oyentes nos estarán escuchando, la chercha se solía llamar al cementerio inglés o protestante. Chercha viene de, en términos ingleses, del cementerio de la iglesia o junto a la iglesia. Chercha, ¿no? Del church, no sé decirlo bien. Bueno, en fin. Pero en Canarias esto ha ido más allá. No es el cementerio inglés solo, que sí, sino que aquí en los cementerios, digamos, cristianos, hay zonas, en muchos de ellos, apartadas dentro del propio cementerio, delimitadas por muros y puertas incluso, donde se enterraba a los que la autoridad consideraba que, aun siendo cristianos, no merecían tener suelo santo con los demás. Por ejemplo, extranjeros, por ejemplo, a quienes tuvieron hijos o relaciones fuera de matrimonio, ¿no? Yo conozco algún caso muy cercano que no llegó a casarse con su esposa, este señor tuvo hijos y, aun siendo cristianos, lo apestaron, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro, el cementerio San Juan en La Laguna tiene la chercha dentro del propio cementerio donde ni siquiera le pasan una mano de pintura, porque estaban y están apestados, apartados. Esa es la chercha. No, dime. No, es que yo podría seguir preguntando aquí por otros. Es que el están cementerio llegando un montón de mensajes de oyentes. Fíjate que nos escribe una oyente, Elena, dice, la ciudad de los vivos y los muertos en el Cairo, Sí. ciudad construida en el propio cementerio. Es esa que comentábamos antes, la ciudad de los muertos, ¿no? Pero fíjate qué bonita esa frase, por darle un toque poético, ¿no? La ciudad de los vivos y los muertos. Esa es cualquier ciudad del mundo, ya no hablo de cementerio, es decir, fíjate que paseamos por nuestras ciudades, nos tropezamos a veces porque las aceras son estrechas con personas a las que ni conoces y no sabemos de su vida y ni siquiera decimos un hola, buenos días, a lo mejor estamos muertos en vida, quiero decir, hemos perdido esa capacidad de sociabilizar que esperamos, ¿no? De lo que venga, ¿no? Pues vivimos de algún modo y poéticamente que se entienda en una ciudad de vivos y muertos, ¿no? Juanca, este fin de semana que tenemos, ¿no nos vas a llevar a ningún cementerio? ¿Se podría hacer? no, ¿Podrías pedir permiso para eso? Sí, ¿Te eso se dejarían? pide y a veces... Porque dan hasta conciertos a veces, ¿no? Sí, pero para determinadas cosas no, y esto me parece interesante decirlo, es decir, cuando propones este tipo de actividades, alguna vez sí, es verdad, yo accedo con alguna ruta en algún cementerio, pero generalmente te dicen que no porque hacen una lectura morbosa, y ya ves, hemos comprobado de que no es una lectura morbosa, es simplemente el ojo del curioso con respeto a quien está allí, se puede hacer. Pero no, este fin de semana Santa Cruz Paranormal y la Laguna Oculta, vamos a salir a descubrir, esta noche Santa Cruz Paranormal, brutal, el hogar escuela, el edificio sindical, bueno, lo que hay por ahí. Mira, Miguel Ángel me mira y dice... Claro, porque son lugares que conozco mucho y entonces, claro, toda la vida pasando al lado. Y es verdad que el hogar escuela no tiene como... Tiene historia. Ese colegio en la calle de la Rosa, ¿no? Pues dicen que, por hacer un spoiler, pero nada, sin profundizar, que en la cruz de la capilla, que se ve desde fuera, una cruz enorme de piedra, han visto, y con todo el respeto del mundo, y lo entrecomillo, han visto una monja flotando, ¿no? Y la señora cuando te lo cuenta se echaba a llorar. Brutal. Te cuento un secreto, el otro día veníamos Pablo y yo del Hierro, Sí. por los rodeos, y a que no sabes de quién hablamos, de ti. ¿Por qué? Porque pasamos por delante del cuarto de baño en el que tú dices que hay, pasamos por delante, no entramos, pero Sí. por delante del cuarto de baño es que... Es interesante. De todas formas, nunca olviden que en un baño de hombres es muy fácil encontrarse un fantasma. Fantasma, sí. La próxima semana... Por eso no entramos. La próxima semana, por cierto, especial por el accidente de los rodeos, aniversario. Venga, el próximo viernes hablamos de esa tragedia, de cómo se produjo, si quieres, y luego, hombre, también tiene su vertiente mistérica o misteriosa, conspiranoica también. Podemos hablar de uranio empobrecido, de hombres de negro, y esto está documentado, perfectamente documentado. ¿Y tus redes sociales, Juanca? Mis redes sociales, en juancarromero.com, ahí aparecen... juancarromero.com, una caja de sorpresas, una caja de misterios y una caja de respuestas. Mira, y como te has cavado tu propia tumba diciéndole a Miguel Ángel eso de que no era un estudioso, vamos a terminar también por si hay algún oyente que no... Yo no dije eso. Además, no lo ha adulterado y además lo ha recordado, Claro. con lo cual no sé Sí, qué es peor. todos sabemos que Miguel Ángel aprobó el recreo Sí, Con pero muy buena- yo con muy buena olvidaré- nota. Yo no olvidaré que tú lees la revista Hola. Eso se dijo aquí Eso un día sí. que tú no estabas. Un día Pero yo no tengo ningún problema, yo dije que yo
en primero me pusieron 5 muy deficientes seguidos. Bueno, yo creo que 5 muy deficientes, que mi madre vio uno tras otro y dice, pero Escucha, muy mira. deficiente, ¿de qué nota es? Mira, yo Digo, tuve de seis. 0, Seis muy muy deficiente deficiente también. en primero de el cambiazo. Igual, pues te pasó O sea, lo me mismo. tocó de lleno Oye, el nos cambio. gusta la misma música, Sí, sacamos sí, las sí. mismas notas. Y en primero de fuimos los mismos troncos. Estoy encantado, vamos, con esto. Pues Juanca, te queremos despedir hoy. Es verdad Bueno, que siempre que- ponemos una sintonía que más o menos nos puede meter en este mundo del misterio. También si hay algún oyente que no le gusta hablar de misterio, que a lo mejor de esto de los cementerios le da algo de yuyu, vamos a terminar con algo alegre, una canción que habla de cementerios, de pasarlo a lo grande allí. Vamos allá. El segundo domingo de cada mes iremos al cementerio. El segundo